Hola clase y bienvenidos a la unidad 3. Ahora bien, para alcanzar estas metas, vamos a hablar de los siguientes verbos: gustar, tener, necesitar, deber, un montón de otros verbos que nos ayudan a expresar lo que hacemos. También vamos a repasar los interrogativos y aprender a expresar con qué frecuencia hacemos estas actividades. En cuanto a la cultura, vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre los sistemas de educación entre España, México y los Estados Unidos y la Argentina. Ahora, yo quiero animarles a no dejar de estudiar las descripciones personales. Todavía hay mucho por aprender sobre cómo usar los adjetivos. Miren ustedes el video en el anuncio en Canvas y presten atención a cómo se describen las personas. Comenzando en la página 52 en el libro de texto digital, hablamos de un poco de vocabulario nuevo, incluso los verbos nuevos y palabras asociadas con el calendario. Es súper importante aprender estos verbos porque así ustedes pueden expresar más acciones en español. También pueden aprobar las prácticas y las evaluaciones en Canvas. Para memorizar los días, yo recomiendo escribirlos a mano y decirlos en voz alta. Es anticuado, lo sé, pero funciona. Para aprender los meses, vamos, casi todos los meses, con la excepción de enero, suenan como los meses en inglés. Cántenlos y escríbanlos 20 veces y creo que los tendrás por memoria. La primera cosa que ustedes necesitan saber en cuanto a expresar los gustos y los disgustos en español es que el verbo gustar es pasivo, es decir, no funciona como otros verbos activos, como hablar, comer, ser o vivir. Los gustos nos pasan y no actuamos. Las únicas dos formas que ustedes necesitan usar por ahora son gusta y gustan. La segunda cosa que ustedes necesitan saber sobre expresar los gustos es que ya han usado este verbo muchas veces en inglés, cuando dicen disgust. Gustar y disgustar vienen de la misma raíz. ¿Listos? Los días son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora, los meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y estas son unas palabras asociadas con el calendario. Repitan ustedes conmigo. ¿Cuándo? El cumpleaños, el día, la fecha, el mes, la semana, hoy, mañana, el próximo, la próxima, por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día. En la página 57 comenzamos a hablar de los sistemas de educación en algunos de los países más poblados con hispanohablantes, incluso México, España y la Argentina. ¿Existe algo en el español hablado
que llamamos linking. Lee sobre esto en la página 58 para ayudar a mejorar la comprensión auditiva. ¿Tienen ustedes preguntas? Pues dámelas. Si no, se las doy a ustedes. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿O cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿O cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Por qué? ¿Quién? ¿O quiénes? Noten ustedes un patrón. En inglés, muchos interrogativos comienzan con la letra W o W. Y en español, varios interrogativos comienzan con la letra C. Miren ustedes en la página 57 para aprender cómo usar estos interrogativos. La pluralización básicamente es indicar más de una cosa. Y es necesario saber hacer esto con los sustantivos, adjetivos y los verbos. Miren ustedes entre las páginas 63 y 67. Este tema gramatical es sumamente importante porque las reglas no son exactamente como las del inglés. El tema tal vez más importante de esta unidad, no de este curso, pero de esta unidad por lo menos, es la expresión de los gustos y los disgustos. Usamos el verbo gustar. En realidad, si tú has dicho disgusting o that disgusts me por lo menos una vez en tu vida, ya entiendes cómo funciona el verbo gustar. Como yo dije antes, nosotros somos pasivos en el acto de expresar los gustos. O sea, es la cosa o las cosas, o la persona o las personas que nos gusta o nos gustan, que actúan, y no nosotros. Por eso solo usamos las conjugaciones de la tercera persona, es decir, gusta y gustan. Si la cosa o persona que preferimos es singular, entonces usamos gusta. Y si son cosas o personas que preferimos, entonces decimos gustan. El truco es que tenemos que poner me antes de gusta o gustan. Como dije antes, sigan ustedes en estudiar las descripciones personales, porque todavía hay mucho por aprender sobre cómo usar los adjetivos. Miren ustedes el video en el anuncio en Canvas y presten atención a cómo se describen las personas y cómo expresan los gustos. A veces usan el verbo gustar y a veces ellos usan el verbo preferir. Es hora de cantar con Basho y sus amigos. Es una buena manera de repasar y practicar la pronunciación y memorizar los días y los meses del año. Para preguntar por la fecha, decimos la pregunta, ¿cuál es la fecha? Para responder, decimos, es el, seguido por el número del día del mes, seguido por de y el mes específico. Por ejemplo, hoy es el 21 de marzo 2023. No olviden leer la sección de comparación cultural sobre los sistemas de educación en México, España y la Argentina y cómo se comparan con el sistema educativo en los Estados Unidos. Cada país tiene su propio gobierno y sus propias culturas.
Asimismo, tienen sistemas educativos distintos. ¿Cómo se comparan estos sistemas de educación en México, España y la Argentina con los de los Estados Unidos? Hagan ustedes clic en los videos en el anuncio en Canvas para saber más y así contribuir a la discusión. La historia Muchas veces, cuando escuchamos español, las palabras suenan estar conectadas y el resultado es que no podemos distinguir en dónde termina una palabra y dónde comienza la próxima palabra. Por ejemplo, una frase como esta: yo he hecho 8 actividades hoy. Suena así: yo he hecho 8 actividades hoy. O sea, más como una palabra larguísima, sin sentido. En realidad, esta frase consiste en 6 palabras distintas, que en inglés significan I have done 8 activities today, las cuales comienzan y terminan con sonidos de las 5 vocales A, E, I o U, con la excepción de actividades, que termina en S. Para entender mejor la frase, toma mucha práctica en escuchar el español y a veces varios dialectos en español. De esa manera, puedes acumular imágenes de cómo se ven las palabras y eventualmente puedes distinguir más rápidamente entre las palabras. ¿Recuerdan ustedes los interrogativos? Usamos los interrogativos para dar preguntas. Hay varias palabras interrogativas, incluso ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Canta con Basho y sus amigos para practicar la pronunciación y memorizarlas. El enlace para el video está en el anuncio en Canvas. Los adjetivos posesivos en español funcionan casi igual a los adjetivos posesivos en inglés. Se sitúan antes de o a la izquierda del sustantivo. La gran diferencia es que para las formas que coinciden con nosotros y vosotros, hay que pensar en el género, tanto como el número del sustantivo. Pero esto no es nada nuevo para nosotros. Ya aprendimos a emparejar el número y género en la unidad 2, cuando hablamos de los adjetivos descriptivos. Siguen las mismas reglas. Es decir, si el sustantivo es plural, hay que añadir una S o ES al final de la palabra. Y para las formas de nosotros y vosotros, hay que recordar terminar la palabra con o A según el género. Aquí tenemos más ejemplos. Noten ustedes que solo tenemos que añadir S al final de los posesivos mi, tú y su, sin pensar en el género del sustantivo. Pero para las formas de nosotros y vosotros, tenemos que añadir AS en lugar de OS para decir our daughters, porque la palabra hijas es femenina. Bien, pues, ¿cuándo entregamos qué para esta tercera unidad? Pues aquí está el sílabus. Así que no olviden dar un poco de atención al sílabus. Eso, junto al libro de texto digital, es tu mejor amigo para esta clase. Hasta luego.